Explorar las ruinas siempre ha tenido para mí un encanto particular. Cada fragmento abandonado cuenta una historia. Cada objeto olvidado tiene un alma. Ese día no fue diferente. Mientras me aventuraba más allá de los límites habituales de la ciudad, con la cámara colgada del cuello y la curiosidad aguda como siempre, me encontré con el ferrocarril. Era como si la propia naturaleza hubiera tejido una cortina verde, ocultándola del mundo moderno y sus incesantes perturbaciones. Hojas y enredaderas, entrelazadas, cubrían las vías, y los árboles parecían guardianes de un antiguo secreto. Sus raíces abrazaban con fuerza las traviesas de madera. Necesitaba descubrir la historia que yacía allí, escondida bajo capas de tiempo y tierra. Mientras seguía los senderos, me di cuenta de que conducían a algo aún más intrigante. Un vagón de tren solitario, parcialmente visible a través de la densa vegetación. La pintura descolorida y el óxido que carcomía el metal me hablaban de décadas de abandono. La puerta estaba entreabierta, como una invitación o un desafío. Armado con mi cámara y una linterna, decidí entrar. El interior del coche estaba sorprendentemente conservado a pesar del evidente desgaste. Asientos de cuero con marcas del tiempo, ventanas polvorientas que apenas dejaban pasar la luz, y en el suelo, entre varias capas de hojas secas, un objeto me llamó especialmente la atención: un diario. El diario estaba cubierto de polvo y hojas, pero sus páginas aún eran legibles. Con cuidado, comencé a pasar cada página, iluminando con mi linterna las letras descoloridas. Las entradas eran de una tal Ana, y mientras leía, comenzó a desarrollarse una historia de encuentros nocturnos y figuras misteriosas que la seguían por las vías. Escribió sobre sonidos extraños y visiones inquietantes, mencionando repetidamente que algo o alguien la observaba desde la oscuridad que envolvía las vías por la noche. Ana parecía consumida por el miedo, pero su curiosidad la obligaba a regresar noche tras noche, hasta que las entradas terminaron abruptamente, dejando un escalofrío de misterio en el aire. El diario en mis manos parecía arder con secretos del pasado, y cada palabra aumentaba mi determinación por descubrir qué le había pasado a Ana. Sabía que regresar al ferrocarril al amparo de la noche sería arriesgado, pero algo dentro de mí necesitaba ver lo que Ana había visto. La curiosidad que me había impulsado a explorar ruinas toda mi vida, ahora me impulsó a resolver este enigma. Entonces, con la decisión tomada, cerré el diario y miré a través de las ventanillas polvorientas del carruaje. El crepúsculo comenzaba a asentarse afuera, prometiendo convertir cada sombra en una sospecha y cada susurro del viento en una voz del pasado. El carruaje presentaba una escena casi surrealista, perdida en el tiempo, olvidada por el mundo. Moss cubrió el exterior, creando una alfombra verde que se mezclaba con el bosque circundante. En el interior, la escena era de orden abruptamente interrumpido, como si sus últimos ocupantes se hubieran ido en un momento de desesperación. Los efectos personales estaban esparcidos por todas partes. Una taza de té con el borde desconchado, un abrigo grueso con un botón colgado de un hilo, periódicos amarillentos que hablaban de acontecimientos ocurridos hacía mucho tiempo. Pero lo que realmente captó mi atención fue un diario, su cuero desgastado, cubierto de polvo y hojas secas. Con cuidado, saqué el diario de su tumba improvisada, sintiendo el peso de su historia en mis manos. Al abrir el diario, las páginas revelaron la letra apresurada de Ana, la joven cuya desaparición se había convertido en una especie de leyenda urbana en mi ciudad. Al principio las entradas describían días normales, pero pronto empezaron a verse invadidas por informes de una ansiedad creciente.
mencionó sentirse observada, escuchar pasos siguiendo los suyos, resonando en los senderos silenciosos. Ana escribió sobre voces que susurraban su nombre, provenientes de un carruaje abandonado junto al suyo, que nunca pudo encontrar durante el día. El misterio de aquellas voces y su persistente presencia nocturna parecían consumirla, convirtiéndola en prisionera de un enigma que estaba decidida a resolver. Cada noche, según el diario, Ana regresaba a las vías, guiada por una fuerza que ella misma no podía comprender. Habló de una atracción casi magnética que la atraía de regreso al carruaje a pesar del miedo que sentía. Las descripciones de estos viajes nocturnos fueron vívidas, llenas de tensión y terror. Ana reportó sonidos de algo arrastrándose por el piso de madera, el susurro del viento transformado en palabras casi inteligibles, sombras que danzaban en las paredes al ritmo tembloroso de su linterna, y en su última entrada, una promesa de descubrir la verdad, cueste lo que cueste, una decisión que, según todos los indicios, la llevó a un destino aún desconocido. Las historias de Ana me envolvieron por completo, haciendo que el atardecer afuera pasara desapercibido mientras devoraba cada palabra. Cuando finalmente levanté la vista del periódico, ya había oscurecido y los sonidos del bosque parecían conspirar con las historias del diario. Una parte de mí quería bajar del carruaje y olvidar todo lo que había leído, atribuir los cuentos de Ana a la imaginación de una joven aislada y quizás asustada. Pero la otra parte, la que me había traído hasta aquí, sabía que no podía dejar atrás este misterio. Era como si el propio diario me desafiara a continuar donde lo dejó Ana, a buscar respuestas en las sombras del carruaje olvidado. Mientras la tenue luz de mi linterna iluminaba las páginas amarillentas del diario, profundicé en la mente atribulada de Ana. Sus palabras, garabateadas con urgencia, hablaban de encuentros nocturnos en esos mismos senderos que ahora parecían guardar oscuros secretos. Figuras oscuras, casi espectrales, que ella describió como seguidores de las sombras, parecían vigilarla cada vez que se aventuraba en el ferrocarril después del anochecer. Ana insistía en los peligros de caminar por las vías a medianoche, creyendo que era un momento en el que el velo entre el mundo real y algún otro terrible era más fino. Mi curiosidad, inicialmente leve, se convirtió en una necesidad obsesiva de comprender qué le había sucedido, de seguir sus pasos hasta el corazón de este misterio. Cada entrada del diario revelaba más del temor que Ana enfrentaba, pero también de su creciente determinación. Habló de intentar confrontar a las figuras, de tratar de descubrir por qué se sentían atraídas por ese lugar específico del ferrocarril. Con mi propia linterna temblando levemente en mi mano, noté que las sombras a mi alrededor parecían más espesas, casi palpables, como si el relato de Ana hubiera convocado algo antiguo y olvidado. Sus registros mencionaban un descubrimiento inminente, una verdad que sentía que estaba muy cerca de lograr, algo crucial que creía que finalmente podría liberar a las almas atadas a ese lugar. Y luego, las entradas se detuvieron abruptamente, sin conclusión, sin despedidas, solo un espacio en blanco después de una oración incompleta. Ese espacio en blanco me persiguió mientras cerraba el diario. Ana había desaparecido sin dejar rastro, sin resolver el misterio que tanto la consumía. Sentí una responsabilidad, casi un llamado, de continuar donde ella lo dejó. Armado con la única información que tenía, el peligro de caminar por las vías a medianoche, decidí que necesitaba ver por mí mismo lo que sucedía en esas horas oscuras. Quizás era la única manera de entender, de encontrar las respuestas que Ana buscaba y que ahora yo también buscaba. Decidí que volvería esa noche, preparando mi cámara, mi linterna y un coraje que no sabía que poseía,
planifiqué mi viaje. Conocía los riesgos, sabía que podía estar caminando directamente hacia una trampa, hacia una historia sin retorno como la de Ana. Pero algo dentro de mí necesitaba saber, necesitaba ser testigo, necesitaba documentar. Si me pasara algo, dejaría como testimonio mis descubrimientos, mi cámara encontrada, mi propio diario. A medida que se acercaba la noche, me armé con todo lo que pude para enfrentar lo desconocido, esperando que siguiendo el camino de Ana, finalmente pudiera traer algo de luz a las sombras que se la habían tragado. Esa noche, armado con una linterna más potente y una creciente sensación de inevitabilidad, regresé a los senderos que tanto temía Ana. El aire estaba pesado, saturado de una humedad que se pegaba a todo como un velo. Mis pasos resonaron, metálicos y solitarios, sobre las vías oxidadas. El silencio era casi tangible, interrumpido solo por los esporádicos clics de mi cámara y el sonido ahogado de mis pasos sobre la tierra húmeda. La luna, apenas un rayo plateado en el cielo nublado, ofrecía poca luz, por lo que mi linterna era la única fuente de iluminación. Era un mundo diferente por la noche, un mundo que Ana conocía bien, un mundo que ahora estaba empezando a explorar. Mi corazón latía al unísono con cada clic de la cámara. A medida que avanzaba, la escena familiar del día se transformó en un escenario de sombras danzantes y formas confusas que aparecían y desaparecían en la brisa nocturna. Los corazones grabados en los asientos del carruaje, iluminados brevemente por mi linterna, parecían latir con vida propia, símbolos de amor y pérdida quizás tan antiguos como las propias huellas. Sonidos extraños comenzaron a acompañar mis pasos. A veces parecían venir detrás de mí, a veces sonaban como si alguien estuviera caminando a mi lado. Con cada paso, la línea entre la realidad y la imaginación se desdibujaba aún más, dejándome en un estado fluctuante de conciencia, preguntándome qué era real y qué era producto del miedo y la anticipación. De repente, una figura se materializó a lo lejos, tan rápida y silenciosa como la niebla que se formaba alrededor de mis pies. Era una silueta oscura e indefinida que parecía estar observando desde un punto donde los senderos se curvaban en la oscuridad. Mi respiración se detuvo. Mi mano agarró la linterna con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Recordé las palabras de Ana, su descripción de las figuras que la seguían, y una parte de mí quiso correr. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad que me había traído aquí, me mantuvo en el lugar, con los ojos fijos en la figura que ahora parecía tener tanta curiosidad por mí como yo por ella. Con el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, tomé la decisión de acercarme. Con cada paso, la figura se volvía más clara, pero su contorno permanecía enigmáticamente borroso. Cuando finalmente llegué a una distancia que me permitía discernir detalles, la figura se evaporó como humo, dejando tras de sí solo el eco de una risa débil, casi inaudible. La conmoción de ese encuentro se disipó lentamente, reemplazada por una determinación renovada. Si Ana hubiera recorrido estos senderos en 1900, busca de respuestas, yo también encontraría las mías, por muy extrañas o aterradoras que pudieran ser. Las noches en el ferrocarril se convirtieron en una rutina inquietante, cada una de las cuales desprendía capas de una historia que nadie parecía entender del todo. Los susurros aumentaron en intensidad, ahora claros y específicos, pronunciando mi nombre con una urgencia que me provocó escalofríos. No solo escuché, sentí la presencia de algo o alguien al borde de mi percepción, siempre esquivo, siempre lejano. La sensación de ser observado se volvió constante, las miradas invisibles tan palpables como el frío nocturno que se filtraba debajo de mi piel. Cada sombra parecía esconder un secreto.
Cada soplo de viento parecía llevar un mensaje. Estaba inmerso en una realidad paralela, una realidad donde la línea entre el pasado y el presente, entre lo real y lo sobrenatural, era irremediablemente borrosa. Con cada visita, mi miedo inicial se convirtió en determinación. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué había pasado con Ana y con tantos otros que, según los rumores, habían desaparecido en ese mismo ferrocarril. Armado con una cámara, una grabadora de voz y una colección cada vez mayor de notas y mapas, me convertí en un cazador de fantasmas, no por creencia, sino por necesidad. Las sombras que inicialmente me habían hecho retroceder ahora me empujaban hacia adelante, como si desafiaran mi cordura y mi coraje. Grabé todo, cada anomalía, cada voz en el viento, cada movimiento sin origen aparente, esperando que al enfrentarme a estos fantasmas pudiera finalmente liberar no solo los misterios del ferrocarril, sino también mi propio espíritu de la obsesión que me había consumido. En la noche más espesa y silenciosa hasta el momento, algo cambió. Las voces susurrantes alcanzaron un crescendo, como si todas las energías del ferrocarril convergieran en ese momento. Mi nombre resonó por todas partes, cada llamada más insistente que la anterior. Empujado por una fuerza que no entendía del todo, seguí las vías hasta el vagón de tren abandonado, el corazón de ese enigma. Allí, a la luz incierta de mi linterna, me enfrenté a las sombras en movimiento con vida propia, desafiándolas a revelar sus secretos. Ya no solo buscaba respuestas, los estaba exigiendo, alzando la voz desafiando el silencio opresivo. Finalmente, las sombras se calmaron y una claridad inesperada reemplazó a la niebla sobrenatural. En medio del silencio se formó ante mí una visión más nítida que cualquier sombra que hubiera visto antes. Era Ana, o mejor dicho, su memoria, preservada en el aura de aquel lugar. Ella no habló, pero su expresión era una mezcla de tristeza y súplica. Entendí, entonces, que no era la vida lo que ella quería alcanzar, sino liberarse de la prisión de aquellas huellas, donde la tragedia y el dolor habían dejado profundas huellas. Al darme cuenta de esto, sentí no solo que se levantaba el peso de la noche, sino también la promesa de que, al revelar la historia oculta, finalmente podría traer paz tanto a los espíritus atrapados como a mí mismo.